la vista del frente era de un hombre, y vean lo que dice en Ezequiel 1:10. Dice, sus rostros tenían el siguiente aspecto: de frente, los 4 tenían rostros humanos, eran 4 hombres, con enfrente el rostro humano, a la derecha tenían una cara de león, a la izquierda de un toro, y por detrás una águila. Cuando estamos comparando esto con Apocalipsis, en Apocalipsis 4, se nos habla de los mismos 4, y cuando se analiza el carácter de esas 4 figuras, se llega a la conclusión de que esas 4 figuras son exactamente los 4 evangelistas. Y dice un teólogo, que voy a decirles quién es, se llama Ireneo, en el siglo I después de Cristo, dice, no puede haber más que 4 evangelios, están anunciados ahí, en Ezequiel, en todas las profecías, y rematan con Apocalipsis. Solamente, claro, con esto no estoy dando una explicación acerca de los apócrifos en totalidad, solamente acerca de los evangelios. No pudo haber otro evangelio. Se han hecho, ya ven que se hizo la película esta del evangelio de Judas o algo así, ¿verdad? No tiene nada que ver, ya vieron ustedes, es una tomada de pelo, es una cuestión únicamente sensacionalista y que no es santa. No hay verdad en otro evangelio. Lo que había, y como bien dice el hermano Sendejas, antes de que llegara a canonizarse hubo mucho, y se empezó a escribir y a escribir muchas cosas, ya se vio que son falsos. No sé si de esto sirva de un poco para el descanso de ustedes. Ya lo veremos más adelante cuando veamos la imagen de los evangelistas. Sí, dígame. Yo leo el 1:1, mejor le paso el micrófono porque no tengo el 1:1. Sí, y si leemos bien bueno, es que me encantó ese Ezequiel 1, pero si leemos bien Ezequiel 1, viene Dios hablando, vienen las 4 figuras aproximándose, vienen los carros, y viene la voz de Dios que va a anunciar. ¿Quién es la voz de Dios? Pues Jesús, pero ¿quiénes anuncian a Jesús? Los 4 evangelios. Entonces la voz de Dios viene. No pierdan de vista, tenemos 400 años, no habla Dios para nada, y de pronto esta visión de Ezequiel se nos presenta. Las 4 figuras vienen a hablarnos, los 4 evangelios nos dan noticia. ¿Se fijan cómo coincide la Biblia? No hay noticias de Dios y de pronto Dios viene y habla por medio de esas 4 figuras. Es impresionante, a nivel teológico es muy impresionante. Muy bien, esto fue en cuanto a Mateo. Estamos dando un poquito de información. Yo estoy tratando de que ustedes se la lleven, y por eso la escribo para ustedes. De nada servía que yo nada más la hablara, pero quiero que se la lleven. Hay mucho más sobre cada evangelio, pero vamos a detenernos ahí, y tal vez comentaremos algunas cosas en estas 2 o 3 clases que continúan, si Dios lo permite. Hablemos un poquito de Marcos. Dice así: Marcos es probablemente el secretario de Pedro, y escribió su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, ya que él no fue testigo presencial de los hechos que narra. Marcos entonces no vivió exactamente todo, pero él fue alguien que dijo: yo voy a escribir. Los demás tal vez no escribieron evangelios. Sabemos que Pedro escribió cartas, pero no un evangelio. El evangelio, ya sabemos, es las buenas nuevas. Si no habla de la crucifixión y resurrección del Señor Jesús, no puede ser evangelio. ¿Qué noticias nos tienen? Decía yo la semana pasada que conozco a unos testigos de Jehová más o menos de cerca, y dicen: es que nosotros vamos a evangelizar los sábados. ¿Qué van a evangelizar? ¿Cuáles son las noticias? ¿Evangelios o nuevas noticias? ¿Qué van a evangelizar si nada más hablan de la ley? No hablan de la salvación en Jesucristo. Ellos no van a evangelizar, es una mentira. No van a evangelizar. Bien. En Marcos se nos dice que escribió su evangelio hacia el año 50 o 60, como ven, más temprano que Mateo. El idioma utilizado fue el griego. Se cree que fue el primero en ser escrito. Todas las fuentes nos dicen que él fue el primero que escribió. Bueno, vamos a entenderlo así. Marcos escribió para los romanos, cristianos provenientes del mundo pagano, por lo que no presenta demasiado interés en las cuestiones de la ley mosaica, y sí pone cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen, por ello precisa una explicación. Es decir, se nos dice, estas son las Pascuas, bueno, nos explica cuáles son las Pascuas, y entonces nosotros, si no éramos judíos o si no somos judíos, se nos dice de qué se trataba eso. Como ven,
nos tenían que explicar qué era la ley, porque nosotros no éramos judíos, entonces, o no somos judíos, entonces si había un pueblo que no entendía la ley, había que explicarle qué era la ley. Y Marcos entonces escribe con esa finalidad, de explicar las cosas que Mateo no tenía necesidad de explicar, por ejemplo. En el fondo, dice, Marcos se enfoca más en los milagros de Jesús, ya que es un evangelio dedicado a los gentiles porque se sentían excluidos de la fe. Aquí quiero explicar, recuerdan que todo lo que pasaba en el templo y todo lo que pasaba con los reyes, profetas, con todos los patriarcas, era exclusivo para el pueblo de Dios. No era para todo el mundo, era exclusivo para el pueblo de Dios. Entonces los gentiles se sentían fuera de. Cuando llegaban las noticias de Jesús, ellos sentían como, ¿quién es ese? Les interesará a los judíos, pero a mí no me interesa, o yo no tengo cabida en esto. Pero Marcos está diciendo, sí, ustedes también, les voy a escribir en su idioma, porque ustedes necesitan tener estas noticias. Y esa es la intención entonces de Marcos. Dice, también hay que notar que Marcos relata algunos sufrimientos de Jesús, como el hecho de que fue enviado a ser tentado por Satanás. En Marcos 1, 12 y 13, ¿recuerdan cuando el Señor Jesús es bautizado y que se ordenan ahí la Trinidad? El Padre hablando, el Hijo ahí presente y el Espíritu Santo posado sobre el Hijo, y dice, este es mi Hijo amado. Lo siguiente que pasa es que es enviado a tentación con Satanás. Es el acto seguido. Dios le manifiesta su amor y lo manda al sacrificio, y lo manda a la tentación, lo manda a la prueba, lo manda al sometimiento. Y eso es muy duro entender, sin embargo es lo que presenta Marcos. Es el aspecto sufrido de este Mesías, y eso impacta a los nuevos cristianos, a los que no eran judíos. Porque podrían decir estos no judíos, bueno, es que en el pueblo de Dios hay tanta preferencia que el Hijo de Dios es tratado como un rey. Y Marcos está diciendo, no, el Hijo de Dios es tan humano como ustedes y yo. Así como ustedes pasan por tentación, así como ustedes pasan por pruebas, el Hijo de Dios pasa por pruebas. Vean la importancia de este evangelio presentado a los gentiles. ¿Sí? No sé si podemos continuar con Lucas. Vamos a leer un poquito acerca de Lucas. Dice, Lucas era un médico y hombre culto de origen griego, y escribió su evangelio conjuntamente con los hechos de los apóstoles, que primitivamente formaban una obra única. Qué interesante. Entonces separaron de ese escrito de Lucas, quitaron lo que fue el libro de los hechos y dejaron el evangelio separado. Es interesante saberlo. No es testigo presencial de lo que narra en su evangelio, pero sí de lo que narra en los hechos. Lucas fue compañero de Pablo. Lucas es un magnífico escritor que fue recopilando manuscritos de todas las tradiciones orales que llegaron a sus oídos. Como decía el hermano Sendejas, antes no se escribía, ellos empezaron a escribir y tuvo que recopilar todo lo que se decía antes para poder armar un solo evangelio. Sea como sea, se nos muestra a Lucas como un hombre culto, un hombre de ciencia, un médico, y que sabía lo que estaba haciendo. Cuando recopilaba tenía un discernimiento de qué escritos llegaban a él, y aquí el Espíritu Santo era el que le decía qué escribir y qué no escribir. Habla acerca de la fecha, el idioma y el lugar, y dice, Lucas escribió su evangelio alrededor de los años 70 o 80, como ven, más tarde que Mateo y Marco. El idioma utilizado fue el griego. Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia, es lo que se supone. Y es interesante esto, los cristianos provenientes del paganismo, griegos particularmente, son los que recibieron ese evangelio. Él estaba dedicado al mundo griego en su escritura. ¿Sí, pastor? Muy bien. Sí, como decía yo, qué curioso que estos escritores no se detienen a decir, Jesús llegó y había estrenado sandalias ese día, y ese día desayunamos pollo. Y se fijan, los detalles de los 4 evangelistas están en la personalidad de Jesús, en las palabras que dice, en qué hace cada día. ¿Recuerdan cuando dice Jesús, yo estoy haciendo unas cosas que me dan mucho más delicia, pero ustedes no comprenden? Le dicen, ¿qué estabas haciendo? Y dice, estaba haciendo la voluntad de mi Padre.
Oigan, eso es impresionante. ¿Quién dice yo estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy tan contento y lo